Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Saludamos cordialmente a Fernando Flores, asambleísta del Movimiento Creo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de varios temas que giran alrededor del ámbito político y de la Asamblea Nacional. Quisiera comenzar, si bien es cierto, lo hemos invitado para hablar de lo que será, lo que podría ser más bien el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa, pero quisiera comenzar, asambleísta, con un comentario suyo sobre lo que ha acontecido en las últimas horas. Tenemos un titular de diario La Hora, dice: dinero público en campaña de Lenín Moreno. ¿Cuál es su comentario? Bienvenido, buenos días. Bueno, realmente muchísimas gracias a la invitación. Un saludo al pueblo ecuatoriano a través de su medio de comunicación. Indudablemente lo que el día de ayer el pueblo ecuatoriano viene nuevamente a descubrir este manejo doloso de fondos públicos y fondos privados. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, a través del Código de la Democracia, estipula claramente el uso de recursos para las campañas electorales. Y hay un artículo en el Código de la Democracia que especifica claramente cuando hay fondos de empresas extranjeras en campaña electoral. Eso debe llamar inmediatamente al Consejo Nacional Electoral a comenzar una investigación muy profunda, independientemente de lo que tiene que hacer Contraloría. Aquí hay manejo de fondos públicos también. Igualmente estamos hablando de que la Secretaría de Reconstrucción de Manabí utilizó recursos públicos, dos prefecturas igualmente utilizaron dineros públicos, porque no es dinero de los prefectos, es dinero manejado por ellos de una manera dolosa, e inmediatamente la Contraloría debe iniciar los exámenes especiales, remitir la información a la Fiscalía, porque aquí hay delitos penales también en este sentido, y la Asamblea Nacional igualmente tendrá que asumir su rol fiscalizador sobre este tema. En el ámbito político, ¿y el Consejo Nacional Electoral qué rol podría cumplir en este caso de detectarse que de verdad se dio esta situación? La ley dice en la parte pertinente de que cuando hay fondos de empresas extranjeras en campañas electorales, el funcionario que haya ganado la elección puede ser removido de su cargo. Recordemos que hay también un tesorero de campaña que tiene que rendir las cuentas al Consejo Nacional Electoral, porque esto quiere decir que ocultaron $7,5 millones y utilizaron en la campaña. ¿Cómo hizo el tesorero de campaña para esconder esos $7,5 millones? Que no es fácil. Indudablemente hubo un gasto electoral excesivo. Me imagino que parte de eso se gastó, otra parte buscaremos y sabremos pronto dónde fueron a parar. Ahora, ¿quiénes fueron los beneficiarios de esto? Ese es el tema. Es el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Sí, pero estoy seguro que también hubo aportes a candidatos a la Asamblea Nacional. Recordemos que se elige presidente, vicepresidente, asambleístas. Indudablemente, si el dinero llegó al binomio presidencial, hay que investigar si también llegó a las elecciones de candidatos a la Asamblea Nacional, y por eso les mencionaba de que es importante que la Asamblea esté muy atento a este tema para poder comenzar a ejercer su rol de fiscalización que nos manda de la Constitución. Ahora, esto es diferente a lo que en un inicio se habló en el caso Arroz Verde, de que grandes empresas transnacionales, incluida Odebrecht, financiaron la campaña electoral. Bueno, yo creo que vamos en la misma línea, ¿no? Indudablemente sabemos que Odebrecht, la gran corruptora del negocio público, pues tiene mucho que ver. Hay empresas locales que me llaman mucho la atención. Fíjese que están hablando ahí de una empresa, Hidalgo, si no mal recuerdo, y actualmente el ministro de Obras Públicas es representante de esa empresa, tiene vinculación con esa empresa. O sea, ¿qué es lo que pasó realmente aquí? ¿Hasta dónde se comprometió el gobierno una vez que ganaron las elecciones con aportes económicos de empresas privadas ecuatorianas y empresas privadas extranjeras, y lograron su objetivo de llegar a la presidencia de la República? O sea, seguimos feriando el país, seguimos entregando contratos acomodados y arreglados para poder pagar favores electorales. Definitivamente es grave lo que se está denunciando aquí. Vamos al otro tema. Hoy se analizará en el Pleno justamente el juicio político, el llamamiento a juicio político a María Fernanda Espinosa, la ex canciller y ahora presidenta de la Asamblea de la ONU. Pero ¿qué es lo que podría pasar? ¿Existen los votos necesarios para censurar a la exfuncionaria? Miren, nosotros durante todo el proceso de juicio político, yo quiero recordarle al pueblo ecuatoriano que este proceso lleva 11 meses. Este no es un proceso que lo iniciamos ayer.
Nosotros introdujimos la denuncia hace más de 10 meses, ha venido procesándose lentamente, ha habido muchas trabas para que se tome este tema, pero durante el proceso, en la Comisión de Fiscalización, los proponentes de este juicio político hemos demostrado, a carta cabal, que la señora es canciller de la República, incumplió con sus funciones determinadas en la Constitución y en la Ley de Movilidad Humana. Han sido muy claros los documentos, las pruebas que hemos presentado. Hoy en día, en el pleno que hemos sido convocados a las 10 de la mañana, los dos interpelantes, en este caso la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano y Fernando Flores de representación del Movimiento Creo, vamos a ser los interpelantes y vamos una vez más a los 137 legisladores demostrarles que tenemos la razón, que las pruebas que hemos presentado y las que vamos a presentar el otro día son prácticamente tan claras que no se van a poder ocultar. Pero basta tener la razón cuando de por medio está, insisto, el tema político que en la Asamblea Nacional se dirime con votos. Sí, indudablemente que esto se define con votos, pero yo creo que cuando hay los argumentos necesarios y las pruebas contundentes sobre lo que estamos denunciando, eso no se puede tapar con un dedo. Indudablemente son 137 legisladores quienes deberán analizar las pruebas de cargo y de descargo por parte de la señora ex canciller y decidir su voto realmente en bien del país, porque esto lo único que pretende es mandar un mensaje primero a todos los funcionarios públicos, de que nadie está sobre la ley, de que nadie puede hacer lo que quiera, como en el caso de la señora María Fernanda Espinosa, perjudicando al pueblo ecuatoriano. Y lo que derramó, diríamos, la gota que derramó el vaso fue el tema de la naturalización de Julian Assange. Eso es parte del proceso que nosotros estamos llevando. Para mí, principalmente, el mayor problema que tenemos o la mayor denuncia que tenemos contra la señora Espinosa es haber abandonado a 350,000 compatriotas a su suerte en Venezuela. Yo siempre hago un llamado a que en Venezuela vivimos más de 300, más o menos estamos en 340,000 ecuatorianos que vivimos ahí, para que más o menos veamos la magnitud de lo que hablamos. Ambato tiene 178,000 habitantes, Ibarra llega a 140,000 habitantes. Estamos hablando de 350,000 ecuatorianos que ella abandonó porque ella prefirió defender el proceso revolucionario venezolano ante la situación de los ecuatorianos en Venezuela. Cuando en Venezuela no hay alimentos, cuando en Venezuela no hay medicinas, cuando en Venezuela vive una crisis económica sin medida, a los ecuatorianos que vivimos ahí también nos afecta. Y esto es una migración que no es de hoy día. Nosotros tenemos una migración allá de más de 40 años. Prácticamente hacemos vida con el venezolano, o sea, nosotros somos parte de la ciudadanía venezolana. Y el Estado ecuatoriano, por Constitución, tiene que resguardar los intereses de sus compatriotas en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cuánto peso tiene un juicio político y una eventual censura a una persona que es una exfuncionaria, que en este momento ocupa un alto cargo en la Organización de las Naciones Unidas? Mire, lastimosamente, indudablemente, la posición que tiene actualmente la señora ex canciller como representante en las Naciones Unidas, indudablemente que sí empaña un poco el nombre de nuestro país en el exterior, pero yo siempre le quiero recordar a la señora que llegó a ese cargo dejando de lado sus funciones. Lo lógico hubiese sido que ella renuncie a su cargo de canciller, permita que otra persona asuma esa responsabilidad y ella se dedique a hacer la campaña que emprendió estando en funciones como canciller, abandonando a los periodistas en el caso de la frontera norte. Los tres periodistas asesinados, secuestrados, asesinados en la frontera norte, fue responsabilidad de ella. El tema de los ecuatorianos en Venezuela era responsabilidad de ella. Ella no quería afectar su búsqueda de votos, porque indudablemente al reconocer, por ejemplo, una crisis humanitaria en Venezuela, iba a tener problemas no solamente con Venezuela, iba a tener problemas con Nicaragua y con todos los países del Caribe que apoyan a la revolución bolivariana del señor Maduro. O sea, ella sabía que necesitaba cada voto ahí y lo lógico era hacerse a un lado. Ahora, el mensaje es un mensaje de que nadie está sobre la ley, de que es importante que los funcionarios, cuando estamos en funciones, nosotros nos quitamos la camiseta partidista y nos ponemos la del tricolor y debemos velar por el bienestar de los ecuatorianos. Gracias a Fernando Flores, asambleísta del Movimiento Creo. Vamos a pasar a la ciudad de Guayaquil. Está ya listo Javier con Andrés Seminario, consultor. Adelante, Javier.